La ciudad respiraba con dificultad. Londres, en el último aliento del siglo XIX, se encontraba partida entre el oro de los salones imperiales y la miseria pútrida del East End. Entre sus calles de adoquines sucios, la niebla descendía como una mortaja silenciosa. Las luces de gas apenas podían perforar las densas brumas que lo cubrían todo, el pavimento húmedo, las puertas roídas por el tiempo, los rostros anónimos de los desesperados. Era un mundo donde los condenados aún caminaban erguidos, sostenidos por la costumbre de sobrevivir. Whitechapel era el corazón gangrenado de ese imperio. Allí, la pobreza era el pan diario, la prostitución una forma de respirar, y el crimen una sombra inseparable. Las mujeres caminaban con pasos que temblaban más de cansancio que de miedo, vendiendo sus cuerpos por una moneda y algo de calor. Los niños, descalzos, corrían entre ratas, sin más juguetes que el barro y la suciedad. Los gritos en las noches eran tan comunes como el canto de los gallos en otros lugares, y las sirenas, si llegaban, lo hacían cuando la sangre ya se había secado. En medio de esa ruina humana, algo despertó. No fue un hombre, ni una bestia. Fue una idea. Un horror sin nombre aún, un vacío que se arrastró fuera del alma de la ciudad para alimentarse de ella. Y nadie lo vio venir, porque todos estaban demasiado ocupados intentando sobrevivir. El reloj marcaba las primeras horas del 31 de agosto de 1888. El aire era espeso, y el cielo parecía tan bajo que podía tocarse con la mano. Mary Ann Nichols, conocida como Pally, era solo una más. Una mujer desgastada por el tiempo y los vicios, con los ojos hundidos de quien ha visto demasiados inviernos y demasiado poco consuelo. Caminaba sola, buscando unos cuantos peniques para pagar una cama que le permitiera no morir en la intemperie. La encontraron en Bucks Row, tirada sobre el empedrado como un muñeco roto. La garganta había sido abierta con una violencia que sugería odio, pero también con una precisión escalofriante. Su abdomen había sido desgarrado, como si el asesino hubiese querido desentrañar algo más que sus entrañas. No hubo testigos. Solo el silencio, la niebla, y el sonido apagado de pasos que se desvanecieron entre los muros del barrio maldito. Pally fue enterrada sin gloria. No hubo luto, ni justicia, solo una sospecha que empezaba a formarse en el aire, algo, o alguien, estaba cazando. Y no sería la última. La madrugada del 8 de septiembre de 1888 amaneció teñida de muerte. El barrio de Spitalfields, a pocos pasos del infierno cotidiano de Whitechapel, dormía con los ojos abiertos, entre sueños que olían a orina, sudor y desesperanza. Nadie imaginaba que esa noche, la muerte caminaría otra vez, no como un susurro, sino como una afirmación brutal. Annie Chapman, de 47 años, había conocido la decadencia de cerca. Su piel ajada por la miseria, sus dientes perdidos por el hambre y el alcohol, su alma apagada por la pérdida de sus hijos. Vagaba como una sombra entre las sombras, buscando monedas a cambio de su cuerpo exánime. No encontró paz en vida, y mucho menos en la forma en que se le fue arrancada. Su cadáver fue hallado en el patio trasero del número 29 de Hanbury Street, a pocos metros de la calle principal. Estaba tumbada de espaldas, las faldas alzadas hasta la cintura, la garganta abierta de oreja a oreja. Pero fue lo que vino después lo que estremeció a los presentes y dejó en silencio incluso a los forenses. Su vientre había sido abierto en canal, el útero había sido extirpado, y junto al cuerpo, se hallaron porciones de intestino, cuidadosamente colocadas sobre su hombro. No había sido solo un asesinato. Era un acto ritual, una mutilación consciente y meticulosa. Los inspectores miraban el cuerpo con los labios apretados, sin palabras. El médico forense, visiblemente afectado, aseguró que se necesitaban conocimientos anatómicos para realizar aquello. No era un ladrón, ni un borracho. Era alguien con precisión. Alguien que sabía lo que buscaba. Las campanas de la iglesia no repicaron ese día. La ciudad no lloró por Annie, porque ya había olvidado cómo llorar. Pero algo empezó a germinar en la mente colectiva, esto no era casual. Había un patrón. Un cazador. Y Whitechapel era su coto. La niebla comenzaba a parecerse al aliento de una criatura inmensa que respiraba sobre Londres. Las calles ya no eran solo oscuras, ahora estaban poseídas. Cada mujer que salía a ofrecer su cuerpo lo hacía con un presentimiento punzante, como si un par de ojos invisibles la siguieran desde el otro lado de la niebla.
Los murmullos crecían en los callejones, el asesino tenía un patrón, y el miedo ya no era un susurro. Era una palabra que todos sabían, pero nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Y entonces, llegó la carta. El 25 de septiembre de 1888, en la sede de la Agencia Central de Noticias, una misiva escrita en tinta roja irrumpió como un eco macabro entre los escritorios. Comenzaba con una familiaridad escalofriante: Dear Boss. Su tono era burlón, casi juguetón, como si el autor disfrutara de la danza sangrienta que había iniciado. Declaraba que seguiría matando, que no podía contenerse. Prometía más horrores, más cadáveres, más cortes, más úteros robados. La firma cerraba el mensaje con una tinta más pesada que la sangre: Jack the Ripper. Ese nombre, simple y directo, se adhirió a la psique colectiva como una maldición. No era un hombre. Era un mito. Un ser etéreo que atravesaba la carne con la misma facilidad con la que desgarraba la tranquilidad. La prensa lo acogió con gula, y los periódicos se convirtieron en vitrinas del espanto. El destripador ha escrito, decían los titulares, como si celebraran una nueva entrega de un asesino artista. Y con el nombre, nació la leyenda. Las autoridades, aún tambaleándose entre la incompetencia y el desconcierto, no sabían si la carta era auténtica. Pero ya no importaba. Ya que existía, porque el pueblo así lo creía. Era una presencia que respiraba en los callejones, que arrastraba su cuchillo entre la neblina y se desvanecía antes del amanecer. La ciudad se convirtió en su tablero, y todos los demás eran piezas desechables. Mientras tanto, en los rincones oscuros, las prostitutas miraban de reojo a cada cliente. En sus ojos ya no había resignación, había temor. Porque sabían que en algún momento, uno de ellos no vendría a pagar, sino a abrirles el cuerpo como se abre una carta maldita. El reloj avanzaba hacia la medianoche del 30 de septiembre de 1888, como si la ciudad misma contuviera el aliento. En el aire había algo espeso, invisible pero tangible, una sensación que erizaba la piel sin razón aparente. Era como si la muerte hubiese extendido sus dedos sobre Whitechapel, acariciando las puertas, las esquinas, los pasos errantes de los condenados que aún vagaban por las calles. Y entonces, sin previo aviso, volvió a actuar. La primera fue Elizabeth Stride, apodada Longleat. Su vida había sido un catálogo de desdichas, provenía de Suecia, había perdido a su esposo, había sido internada, y ahora vendía su cuerpo por unos míseros peniques. La hallaron cerca del club social Berner Street, el cuello abierto de un tajo limpio y profundo, pero sin mutilaciones. El cuerpo aún estaba caliente. Algo había interrumpido al asesino. Los testigos hablaron de un hombre escapando en la oscuridad, de un caballo asustado, de pasos apresurados que se perdían en la bruma. La escena, aunque aterradora, parecía incompleta. Como si el asesino hubiese sido privado del clímax de su acto ritual. Y Jack no era alguien que aceptara interrupciones. Menos de una hora después, Catherine Eddowes caminaba por las calles tras haber sido liberada por la policía. Había pasado parte de la noche en la comisaría por estar ebria. Salió tambaleante, sin saber que caminaba directo hacia el abrazo del abismo. Su cuerpo fue encontrado en Mitre Square. Lo que le hicieron no se puede describir sin que tiemble el alma. Su rostro fue desgarrado con cortes en forma de V, los párpados abiertos, la nariz cercenada. El abdomen, una vez más, abierto como un libro de carne. Le faltaba un riñón. Se habían llevado un trozo de ella, como si fuese un trofeo. Como si Jack quisiera guardar una parte de su obra, no para recordar, sino para prolongar el placer de la matanza. Entre ambas escenas solo pasaron 40 minutos. Fue como si Jack se hubiera enfurecido tras el fallido intento con Longleat, y hubiese buscado otra víctima con ansia desesperada, para saciar su necesidad de muerte y mutilación. Esa noche no solo mató. Se desató. Los periódicos llamaron al suceso de Double Event. Pero no fue un simple evento. Fue un mensaje. Jack estaba diciéndole a la ciudad que ni la vigilancia ni la policía podrían detenerlo. Que cuando quisiera, y como quisiera, él tomaría vidas. La ciudad, entonces, dejó de ser un lugar de miserias humanas. Se convirtió en su galería. Y los cadáveres, en sus obras firmadas con cuchillo. El miedo ya no caminaba.
Corría. Y detrás de cada sombra, todos veían el rostro que nadie había visto. Las campanas de la ciudad ya no sonaban con inocencia. Cada resonancia parecía un lamento, un eco del terror que se arrastraba por las entrañas de Whitechapel. La sangre de Catherine Dawes aún no se había secado por completo cuando una nueva voz se alzó desde la penumbra, no con gritos, sino con palabras escritas en tinta roja. Palabras que reían mientras la ciudad temblaba. El 1 de octubre, apenas un día después del doble evento, una postal llegó a la agencia central de noticias. El texto era breve, pero goteaba desprecio. Estaba firmada, una vez más, por el ya temido nombre, Jack the Ripper. Esta vez, el tono era más agudo, más cruel, como si el asesino estuviera disfrutando del espectáculo que había creado. Se refería con sarcasmo a los asesinatos de la noche anterior, no bromeaba: querido jefe, el doble evento ha sido muy divertido. No había duda. Era a él. O al menos, eso deseaba hacernos creer. El estilo, el tono, la perversión en cada frase, todo olía a Jack. No solo mataba con cuchillos. Mataba con palabras. Cada letra era un escalpelo que desgarraba la tranquilidad del pueblo. Pero más allá de la postal había algo aún más escalofriante, un trozo de delantal ensangrentado, hallado en una oscura escalera en Woolston Street, envuelto junto a un mensaje escrito con tiza. Los judíos no son los hombres que serán culpables de nada. La policía, aterrada por un posible estallido antisemita, ordenó borrar la frase antes del amanecer. Pero el símbolo ya había sido grabado. El asesino no solo mataba, ahora sembraba caos. Usaba a la ciudad como instrumento. Jugaba con la histeria, como un titiritero que movía los hilos del miedo con la precisión de quien corta carne. Jack no había terminado. Estaba perfeccionando su arte. Cada carta que llegaba, cada palabra escrita, cada carcajada invisible, eran un nuevo hilo en la telaraña que tejía desde la oscuridad. Una red hecha no de cuerdas, sino de vísceras, tinta, sangre y miedo. Mientras tanto, la policía se dividía entre la vergüenza y la impotencia. Las calles eran patrulladas por voluntarios armados con faroles, y las prostitutas se reunían en grupos, esperando que la muerte pasara de largo. Pero en los callejones más oscuros, en el resplandor tembloroso del gas, todos sabían que él estaba cerca. Observando. Esperando. Sonriendo. Y escribiendo. Londres ya no era ciudad. Era ruina. Era un cadáver colectivo envuelto en bruma. Las puertas se cerraban temprano. Las prostitutas caminaban con la resignación de quien firma su sentencia. La prensa seguía alimentando la leyenda. Jack ya no era solo un asesino, era un espectro. Un mito que tomaba forma con cada noche que pasaba sin justicia. Y cuando parecía que la ciudad no podía descender más en su espiral de horror, una caja llegó por correo. Era el 16 de octubre de 1888. El pequeño paquete, sucio y grasiento, fue entregado al presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, George Lask. En su interior, dos cosas: una carta escrita con ortografía irregular y un trozo de carne humana, conservado en alcohol. La carta comenzaba sin cortesía, sin artificios: From Hell. No había ya bromas, ni sarcasmos. El tono era otro. Más crudo. Más visceral. La caligrafía era temblorosa, errática, casi infantil. Y sin embargo, en ella latía el mismo pulso que había desgarrado cuerpos bajo la luz de los faroles de gas. El remitente declaraba que el pedazo de carne era parte de un riñón humano, que había frito y comido. El trofeo, aseguraba, pertenecía a una de sus víctimas. Los médicos no pudieron afirmar con certeza si el órgano provenía de Catherine Dawes. Pero eso ya no importaba. El efecto estaba hecho. Jack no solo mataba, devoraba. La carta no estaba firmada con el nombre que la prensa había glorificado. No se autodenominaba Jack. Era simplemente una presencia que hablaba desde el infierno. Un ser que se reía desde las profundidades, burlándose de la ley, de la moral, del orden. Un devorador de cuerpos y mentes,
que ahora jugaba con el miedo más íntimo del ser humano, la aniquilación sin rostro. George Lask se convirtió en un hombre atormentado. Caminaba con escolta, dormía con un revólver bajo la almohada, y miraba con desconfianza cada sombra. No era para menos. El remitente lo había elegido a él. Lo había señalado como destinatario de un trozo de carne humana. No solo le había tocado presenciar los horrores de Jack, ahora los recibía por correo. La ciudad, por su parte, dejó de respirar con normalidad. Cada paquete sospechoso, cada trozo de papel abandonado, cada tiza en la pared, era una amenaza. Londres entera se convirtió en una carta abierta al miedo. Y Jack, desde su rincón insondable, sonreía. Porque sabía que el infierno no está en otro mundo. Está aquí. Y a veces, escribe. El invierno comenzaba a insinuarse con dedos helados. Las calles de Londres se volvían más grises, más frías, más densas. Los pobres, arropados con harapos, se pegaban a las paredes como si pudieran fundirse con ellas y desaparecer. Las prostitutas, las pocas que aún se atrevían a trabajar, lo hacían con los ojos siempre alerta, como animales en territorio de caza. Todos sabían que el destripador no había terminado. Lo sentían. Como una presión detrás de los ojos. Como un cuchillo a punto de hundirse. Y entonces, el 9 de noviembre de 1888, Jack dejó de insinuarse. Mary Jane Kelly era joven. Más joven que las otras. Tenía apenas 25 años, y aunque su vida había sido una sucesión de penurias, aún conservaba algo que las demás ya habían perdido: belleza. Sus mejillas aún eran redondas, sus labios no estaban resecos, su voz podía cantar. Había compartido cama con hombres, sí, pero también había soñado, aunque fuera por momentos. Vivía en una humilde habitación en Miller's Court, al fondo de un pasillo oscuro y húmedo. Allí cerró la puerta, creyendo que por una noche estaría a salvo del frío. Pero no de Jack. El cuerpo fue descubierto la mañana siguiente por el casero, molesto porque no le habían pagado el alquiler. Nadie estaba preparado para lo que verían al abrir la puerta. Porque allí, en esa habitación donde alguna vez se encendió una vela y se escuchó una risa, se hallaba el infierno desatado. Mary Jane Kelly ya no era un cuerpo. Era una masa informe de carne desgarrada, desollada, desmembrada. La cama, las paredes, incluso la chimenea, todo estaba cubierto de sangre. Su rostro había sido eliminado, arrancado capa por capa, hasta dejar solo una mueca imposible de identificar. Los senos habían sido cortados y colocados sobre la mesilla de noche. El corazón, simplemente faltaba. No hubo espacio para el llanto. Solo silencio. Los agentes que entraron en la habitación tardaron horas en poder hablar. Los forenses no sabían si lo que tenían frente a ellos era un cadáver o una instalación macabra. Mary Jane Kelly fue el final de un crescendo de violencia que parecía inhumano. Como si Jack, hasta ese momento, hubiese contenido su verdadera naturaleza, y aquí, finalmente, se permitió ser lo que realmente era. No lo hizo en la calle. No lo hizo con prisa. Lo hizo en un espacio cerrado, privado, íntimo. Tuvo tiempo. Tuvo calma. Y lo usó para crear una escena que no era solo un asesinato, sino un mensaje. Un grito escrito con sangre. Mary Jane Kelly fue el último sacrificio. La ciudad ya no podía soportar más. Las autoridades se quebraban, la prensa deliraba, y el pueblo, el que quedaba cuerdo, comenzó a rezar, no para que atraparan a Jack, sino para que dejara de matar. Y entonces, como vino, se desvaneció. No hubo más cuerpos. No hubo más cartas. Solo el eco de su risa silenciosa flotando entre las nubes bajas del East End. Como si, satisfecho con su obra final, hubiese regresado a ese lugar del que salió, o a ese que todos llevamos dentro. La muerte de Mary Jane Kelly no trajo justicia. Trajo parálisis.
las autoridades, que durante meses habían estado dando tumbos entre teorías, detenciones inútiles y cartas que se acumulaban como amenazas vacías, llegaron al límite de su capacidad. Jack el Destripador no había sido solo más rápido. Había sido más inteligente, más salvaje, más invisible. Como si no fuera un hombre, sino un agujero en la lógica, un vacío de razón que se abría en mitad de las calles de Londres y devoraba todo lo que se acercaba. La policía, humillada y agotada, comenzó a volverse contra sí misma. Las teorías se multiplicaban, como si el desespero quisiera tapar el olor a fracaso. Un médico. Un carnicero. Un aristócrata. Un judío. Un pintor loco. Un miembro de la familia real. Todos eran Jack, y ninguno era Jack. Se interrogaron más de 2000 personas. Se siguieron pistas que se disolvían como humo entre los dedos. Se vigilaron los callejones con más intensidad que nunca. Y sin embargo, el Destripador no volvió a aparecer. Como si supiera que su obra había sido perfecta. Como si entendiera que no necesitaba más cuerpos para vivir en la memoria de la ciudad. Ya no era un asesino. Era un espectro tallado en los huesos de Whitechapel. El inspector Frederick Berline, uno de los hombres a cargo de la investigación, terminó su carrera marcado por la sombra de Jack. Era un hombre metódico, inteligente, sagaz, y sin embargo, nada de eso sirvió contra lo que enfrentaba. Lo persiguió en sueños. En los rostros de cada sospechoso. En cada informe lleno de vacíos y cada calle que olía a carne vieja y desesperación. Pero Jack se le escapó entre los pliegues del tiempo. No dejó huellas. Solo cicatrices. Y mientras la policía se sumía en el descrédito, los periódicos hacían su agosto. Los dibujos de los cuerpos, las reconstrucciones, las teorías delirantes, todo se vendía. El horror era rentable. El pueblo, aunque temeroso, devoraba cada palabra impresa. Jack se había convertido en algo más profundo que el miedo, en fascinación. Su anonimato no era una debilidad. Era su corona. La investigación oficial duró hasta 1891. Luego fue cerrada. Archivos guardados. Nombres olvidados. Pruebas extraviadas. Londres no atrapó a su monstruo. Lo alimentó. Lo convirtió en leyenda. En una criatura que nunca murió, porque nunca fue del todo humana. En cada rincón de Whitechapel, en cada escalera estrecha, en cada farol que aún tiembla con la brisa del amanecer, hay quien jura que siente su presencia. No como un recuerdo, sino como una posibilidad. Porque cuando se fracasa en atrapar a un monstruo, no desaparece. Solo espera. Los cuchillos dejaron de cortar. Las cartas cesaron. Las calles de Whitechapel se cubrieron nuevamente con el polvo de la rutina, esa forma cotidiana de olvido que Londres había aprendido a usar como escudo. Pero el silencio que siguió no fue paz. Fue reverberación. Un eco eterno que no desapareció con el paso del tiempo, sino que se incrustó en él, como una astilla negra en el hueso de la historia. Ya que el Destripador nunca fue atrapado, y quizás por eso nunca murió. Su figura, difusa y sin rostro, se alzó por encima de los límites de la carne, de la ley, de la razón. Se convirtió en un símbolo. No del crimen, sino de la impunidad del mal puro. De lo que acecha sin motivo. De lo que mata sin explicación. Con los años, su sombra se extendió mucho más allá de Whitechapel. Traspasó fronteras, idiomas, épocas. Fue protagonista de libros, obsesión de investigadores, objeto de estudio de criminalistas, psicólogos, teóricos del caos. Lo disfrazaron con 1000 nombres, lo vistieron de noble, de médico, de loco. Le inventaron pasados y rostros. Pero cuanto más trataban de definirlo, más se disolvía. Porque Jack no necesitaba un cuerpo para existir. Los mitos suelen nacer del miedo, pero Jack nació del abandono. De las mujeres olvidadas. De los callejones sin luz. De la sangre derramada en los márgenes de una sociedad hipócrita. No eligió reinas ni condesas. Mató a las invisibles. Y al hacerlo, las convirtió en eternas. Mary Ann Nichols. Annie Chapman. Elizabeth Stride.
Catherine Eddowes. Mary Jane Kelly. 5 nombres escritos con sangre en la memoria del mundo. A ellas, la historia no les ofreció justicia. Les ofreció inmortalidad. Hoy, en el siglo XXI, Whitechapel ya no es el mismo. Las farolas son eléctricas. Las aceras están limpias. Los turistas caminan con mapas que marcan los lugares donde antes solo había muerte. El horror se volvió espectáculo. Se venden tazas con su nombre. Libros. Disfraces. Películas. Tours guiados por las huellas de un fantasma que aún sonríe bajo la piel del tiempo. Pero cuando cae la noche, y la niebla cubre de nuevo los adoquines, hay quienes sienten un escalofrío. No por los cuerpos. No por las fotos. Sino por la idea, de que aún no se ha ido. Porque Jack el Destripador no era un hombre. Era un umbral. Y algunos aseguran que, en ciertas noches, si uno camina solo por las antiguas calles de Easton, puede escuchar el roce de su cuchillo contra la piedra. Y entonces, es demasiado tarde.